Oramos. Padre, gracias por otro domingo más poder juntarnos como iglesia a estudiar tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo, ilumínanos y muéstranos, Señor, quién sos para poder maravillarnos de vos y gozarnos, Señor. Gracias por este día y gracias, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿cómo están? A ver si sale. Si se reproduce acá. No. ¿Complicado? Ahí está. Muy bien. Vamos a continuar con la serie que venimos estudiando del libro de Éxodo. ¿Sí? Ahora estamos en el capítulo 16. Así que vamos a abrir Éxodo, capítulo 16. Y me salió todo mal, pero bueno. ¿Qué se acuerdan del domingo pasado? De la clase que dio Martín. ¿Qué estuvo hablando Martín? Venimos con un pueblo, el pueblo hebreo, que estuvo oprimido en Egipto, y viene Moisés a liberarlos, ¿sí? Estuvimos recorriendo lo que son las plagas, las 12 plagas, las 12 señales, ¿sí? Y culmina, ¿sí? Mostrando Dios su poder a Faraón, ¿sí? A través de cruzar el mar, dividiendo las aguas, donde hay un nuevo comienzo, ¿sí? Pasan por las aguas, hay un nuevo comienzo, una nueva creación, un nuevo pueblo que se va formando, ¿sí? A través de esa redención, ¿sí? Y bueno, parecía que la historia tenía un final feliz. Todos contentos, gracias Dios porque nos liberaste, sos el mejor Dios del mundo. ¿Y qué pasa? ¿Qué estuvimos viendo el domingo pasado con Martín? ¿Qué sucede con este pueblo? Estaba feliz y contento porque Dios lo liberó. ¿Qué pasó? Liminalidad. El umbral, ahí está. ¿Qué significaba en ese contexto para el pueblo liminalidad? Bien, gracias. Este concepto que Martín estuvo explicando el domingo pasado de liminalidad es esa transición, es ese momento de cambio, ¿sí? Y dio algunos ejemplos. Por ejemplo, una mujer o los padres en el cual la mujer está embarazada, en la cual están en ese proceso de cambio donde no eran padres y de repente van a ser papás. Pero hay un proceso, la gestación de 9 meses, en el cual están en ese umbral, en ese momento de cambio, de transformación. Otro ejemplo es alguien que va a estudiar a la universidad, ¿no? Es un proceso, ¿sí? En el cual hay un cambio, porque ese estudiante está de paso. Algunos están de paso, ¿no? Pero están de paso porque después se van a transformar en profesionales. Entonces, ese proceso, ese lapso de tiempo, es un proceso de transformación, ¿sí? De cambio. Y eso es un proceso en nuestra vida cotidiana en el cual Dios transforma nuestras vidas. Y es un proceso en el cual es necesario atravesar. Y el pueblo de Dios, justamente Egipto fue, el desierto, fue ese lugar en el cual Dios iba a estar enseñándoles. Y después vamos a estar viendo en Deuteronomio, donde Dios les va a probar, a enseñar. Pero es una cuestión de no un Dios, ¿sí? Alejado que está evaluándolo como
si fuese un maestro que le encanta poner un examen en sorpresa, sino es un Dios que está acompañando, enseñando, educando. Un Dios que deja que su pueblo tome las decisiones, pero está acompañándolo, guiándolo, mostrándole el camino de sabiduría. Con el pasaje que Martín estuvimos repasando el domingo pasado, que fue, ¿qué hizo Moisés? Convirtió, ¿sí? No había agua, ¿sí? El pueblo se quejaba, murmuraba porque no tenía agua en el desierto, ¿sí? ¿Y qué hizo Moisés? Clamó a Dios, ¿sí? Y el pueblo, ¿sí? Ahora sí pudo beber. Dios le dio agua a este pueblo que murmuraba, que decía, vamos a morir de sed acá. El Señor nos trajo al desierto para matarnos, y el Señor no responde con queja igual que ellos, no responde con odio, no responde con recriminación a este pueblo al final. No, trae bendición, de nuevo, trae bendición. ¿Sí? Y si ven el esquema, vamos a ver cómo son liberados, ¿sí? Este pueblo, y pasan por el desierto. Van por el desierto. Estoy en capítulo 15, versículo 22. Y va el desierto, luego versículo 24, murmura el pueblo, ¿sí? Y luego versículo 26, Dios trae bendición. Y lo mismo va a suceder en el capítulo 16. Porque en el capítulo 15, luego terminan en un lugar llamado Elim, ¿sí? Donde después de la murmuración, después de la bendición de Dios, terminan en un buen lugar. Y en el capítulo 16 parece como que otra vez lo mismo. Salen de un lugar lindo, aparece el desierto, versículo 1, ¿sí? Aparece en el desierto, luego aparece la murmuración y aparece la bendición de Dios. Así que vamos a leer ahí el capítulo 16, versículo del 1 al 15. Dice, el día 15 del mes segundo, después de su salida de Egipto, ahora dice, el día 15 del mes segundo. Hay un calendario totalmente distinto acá. Desde que salen de Egipto, son liberados, el pueblo de Dios empieza a regirse por un nuevo calendario. Totalmente distinto, ¿sí? Y acá nos está mostrando también un poco contrastando con esa salida de Egipto. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim, de ese lugar donde se habían quedado, donde quedamos en la clase anterior, y se dirigió al desierto de Sin. Otro desierto, otro momento de prueba, otro momento de liminalidad, podríamos decir, que está entre Elim y Sinaí. Allí en el desierto, todos ellos murmuraron contra Moisés y Aarón. Otra vez, lo mismo que sucedió con cuando reclaman por agua, ahora reclaman otra vez. ¿Pero qué es lo que reclaman? Versículo 3. Y le reclamaron, mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. Ahora vamos a ver cómo esta expresión de que es lo conocido, decía Martín el año pasado. Volver a lo conocido. Aquel lugar nosotros disfrutamos de grandes banquetes. ¿Era verdad o era mentira? Eran esclavos. Era mentira. Están exagerando la situación de cómo ellos vivían en Egipto. Ellos eran oprimidos, ahora vamos a ver en el capítulo 5, donde eran oprimidos, e incluso les sacaban los materiales para que ellos produzcan materiales para que le cueste el doble hacer ladrillos. Y ellos dicen, allá vivíamos como reyes. No,
Y nos pasa en nuestra vida, ¿no? Cómo nosotros nos quejamos y de repente exageramos las cosas de una manera. Pero no, ellos estaban mintiendo, se estaban quejando, su corazón estaba muy cargado. Versículo 4. Y el Señor les dijo a Moisés: como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. Cada uno de ustedes debe salir todos los días y recoger la porción para ese día. Es interesante, ¿no? Se queja este pueblo y Dios le dice: te voy a dar pan. Cuando leía esto me detenía y decía: ¿cómo puede ser que en un momento de nuestra historia en el cristianismo hemos dicho que el Dios del Antiguo es un Dios malo? ¿No? ¿Desde cuándo? Impresionante la cantidad de gracia que vamos a estar viendo ahora. Gracia y gracia del Señor. Ellos murmuran, se quejan, te doy pan. Esos murmuran, se quejan, te doy carne. Murmuran, se quejan, te doy agua. Seguimos. Versículo 5. Pero el sexto día se prepararán para guardar una doble porción de lo que acostumbran recoger todos los días. Este es famoso relato del maná. Entonces Moisés y Aarón le dijeron a todos los hijos de Israel: esta tarde van a darse cuenta de que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Dice, y en la mañana van a ver la gloria del Señor. La gloria del Señor está relacionada con la provisión de Dios, con la misericordia de Dios. Con que yo me quejo, lo culpo y Dios me bendice. ¿Sí? El Señor los ha oído murmurar contra Él porque nosotros no somos nada para que ustedes murmuren contra nosotros. Moisés dijo también: por la tarde el Señor les va a dar de comer carne y por la mañana les dará pan hasta que se harten, porque el Señor los ha oído murmurar contra Él. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando ustedes murmuran, no murmuran contra nosotros, sino contra el Señor. Moisés le dijo a Aarón: dile a toda la congregación de los hijos de Israel que se acerque a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Y mientras Aarón hablaba con toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor apareció en la nube. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, así que habla con ellos y dile que al caer la tarde comerán carne y que por la mañana, acá con paréntesis que después vamos a ver, tarde, mañana, ¿qué le hace acordar? Génesis capítulo 1, creación. Se hizo la tarde, se hizo la mañana y ahora vamos a ver un poco de eso, para ir subrayándolo. Y se saciarían de pan. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Se saciarán de pan, así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Al caer la tarde, otra vez, una nube de codornices vino y cubrió el campamento. Y por la mañana, el campamento estaba rodeado de rocío. Pero cuando el rocío dejó de caer sobre la superficie del desierto, podía verse una cosa menuda y redonda, tan menuda que parecía escarcha sobre el suelo. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Y es que no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da para comer. No sé si alguien ha visto la película Los Miserables, la vieja, ¿no? del 98, 1998. Es hermosa la película, me encantó. Desde que mi esposa me la mostró, es mi película favorita. Cuenta, la historia está basada en la novela de Víctor Hugo, y cuenta la historia de un ladrón, ¿sí?, que escapa de prisión, y se va a refugiar a la casa de un sacerdote. Y en la noche, ese sacerdote lo deja dormir en su casa, y en la noche este ladrón le roba todo al sacerdote, creo que le pega una golpiza también, y se escapaba. A las pocas horas, la policía encuentra a este ladrón y lo agarra con los vasos de oro, los tenedores, los platos, todo de oro que le había robado a este sacerdote, y lo lleva a la casa la policía del sacerdote. Como para que, listo, esto es tuyo,
lo condenamos, lo matamos, lo colgamos. El sacerdote cuando lo ve venir y ve todo eso, dice, te faltó también esta jarra. Te olvidaste esta jarra. Y dice que el ladrón quedó. ¿Cómo? No, yo te robé, no. ¿Cómo me vas a regalar de nuevo otra cosa? Y esperaba totalmente lo contrario, esperaba condenación. Esperaba que el sacerdote diga, él fue que me robó, a la guillotina. El sacerdote, al contrario, le dijo, toma, te olvidaste también esto. Y dice que el sacerdote se acerca y le dice, con esto he comprado tu alma, ¿no? Es una historia, ¿sí? Una novela, pero resume de forma magistral lo que es la gracia, cuando la gracia transforma nuestras vidas. Y en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, tenemos continuamente gracia, gracia, gracia. Y la gracia, ¿sí?, enoja a veces. ¿Cómo puede ser? Esto es injusto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los trabajadores de la viña? ¿Sí? Cuando va a buscar a algunos muy temprano, llega a un acuerdo, le dice, por tanta plata, yo te contrato, y luego cada vez más tarde. Y a los que trabajaron media hora, 1 hora, 20 minutos, le paga lo mismo que lo que laburaron 12 horas. ¿Sí? Y los últimos, ¿sí?, que laburaron todo el día, esperaron, listo, yo voy a recibir el doble. Y le da lo mismo. Y ellos empiezan a protestar. ¿Por qué le había pagado lo mismo que a los que laburaron media hora? Y hay un autor que me gusta mucho que dice que cuando aparece la gracia, aparece un grito de injusticia, de una supuesta injusticia. Y la gracia es esto. ¿Cómo puede ser que este pueblo murmura, se enoja contra Dios y Dios le da pan? Este pueblo se enoja contra Moisés. Acaban de ver todas las señales que hicieron en Egipto. El Señor le da carne. Y el Señor le da agua. ¿Qué clase de Dios es este? ¡Wow! ¿No? ¡Qué Dios! Bien. Vamos a ver si puedo. La placa que sigue, si me ayudan ahí, Tommy. Vamos a ver algunos paralelos que figuran en este relato que acabamos de leer con lo que sucedió, ¿sí?, en Egipto con las señales. Ahí en Egipto aparece en el capítulo 7, versículo 24, ¿qué escena? ¿Se acuerdan? El agua, ¿sí?, se había convertido en sangre. Y lo cual dice, capítulo 7, versículo 24, dice, mientras tanto, para poder beber en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río, pues no podían beber las aguas del río. Hay un juicio, ¿sí?, que esto ya lo estuvimos estudiando, meditando, ¿sí?, en Egipto, donde esas aguas que se podían beber antiguamente se convirtieron en aguas que no se pueden beber. Y el domingo pasado, Martín nos enseñó sobre cómo Dios transformó aguas que no se podían beber en aguas que se pueden beber. Está continuamente el autor contrastando ambos relatos. En el capítulo 9, versículos 18 y 23, ¿se acuerdan? ¿Qué llueve ahí? Algo lindo llueve, que después los seguros de autos están desesperados. A ver, 9, 18 y 23, ¿qué dice? ¿Qué llueve? ¿Granizo? Dice 9, 18, pues mañana a estas horas haré que caiga sobre Egipto un granizo muy pesado, como nunca antes lo hubo de que Egipto se fundó hasta ahora. Versículo 23. Dice, y Moisés extendió su vara hacia el suelo, y el Señor hizo que tronara y granizara y que cayera fuego sobre la tierra. El Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. ¿Y qué llueve ahora en el capítulo 16, versículo 4?
pan. Llueve pan. Otra vez está contrastando, ¿sí?, los dos relatos. Ahora, Éxodo capítulo 10, versículos 14 y 15. Miren, dice 14 y 15 del capítulo 10. Dice, y se extendieron y se plantaron por todo Egipto, vinieron en tal cantidad que nunca antes sucedió algo así, ni sucederá después. De tal manera que cubrieron la superficie del país, que se oscureció la tierra. ¿Qué eran? Langostas. Y ahí tenemos, capítulo 16, versículo 13, ¿qué fue lo que cubrió toda la tierra? Versículo 13 dice, y al caer la tarde, una nube de codornices vino y cubrió el campamento, y por la mañana el campamento estaba rodeado de rocío. Otra vez lo mismo, ¿sí? Contrastando el juicio de Dios, ¿sí?, y ahora la bendición de Dios, todo el tiempo. Y tenemos, ahí por último, capítulo 5, sí, vayamos ahí, capítulo 5, versículo 13 y 19. ¿Qué sucedió? ¿Cómo? Pagá la cuota. Pagá la cuota por día, decía. Pagá una cuota diaria, ¿sí? ¿De qué? De más opresión. Ahí leemos, capítulo 5, versículo 13 y 19. Dice versículo 13. Los cuadrilleros los apremiaban y les decían, cumplan con su tarea, hagan los mismos ladrillos que hacían cuando se les daba paja. Es decir, antes tenían, ¿sí?, la materia prima, se les daba la materia prima para que estos esclavos produzcan. Ahora, ¿sí?, el faraón se enojó y ni siquiera les dio la materia prima. Ahora tienen que laburar el doble. Han sido oprimidos del doble. Versículo ahí 19 dice, versículo 19 dice, los capataces de los hijos de Israel se vieron en aprietos cuando se les dijo, no se disminuirá un solo ladrillo de la cantidad que deben entregar cada día. Cada día. Y ahí, capítulo 16, versículo 4, ¿qué pasaba cada día? Dios le proveía el maná. Cada día. Cada día. Continuamente está contrastando ambos relatos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Es interesante ver el contraste, porque este pueblo, ¿qué decía este pueblo? Mejor hubiéramos estado ¿en dónde? En Egipto, dice. ¿Era verdad o era mentira? Era mentira. Era mentira. Ellos exageraban eso. Exageraban la vida que tenían. Pero eran esclavos. Se habían olvidado que eran esclavos. Pero el Señor, como un padre paciente, amoroso, que educa, ¿sí?, que no es un padre autoritario, no educa con autoritarismo, sino que al contrario, Él es paciente, Él les enseña. Él los deja que murmuren, los deja que protesten y trae bendición. Y trae bendición. Bien. La próxima placa. Ahí está. Es interesante cómo continuamente estamos comparando los relatos con Génesis 1. Y es inevitable hacerlo. Está continuamente llevándonos a Génesis 1 los relatos. Con Martín el domingo pasado, ¿se acuerdan? Martín hizo lo mismo. ¿Qué se acuerdan? A ver. ¿Cómo? La liminares. Pero este contraste entre el pasaje de Éxodo 15, que Dios transforma el agua amarga en agua dulce, con Génesis 1. Por ejemplo, hablaba de un árbol, Martín. Contrastaba el árbol que aparecía ahí con el árbol de Génesis 1. ¿Sí? También el lugar, Elim, que era un lugar de muchos ríos. Ahí en capítulo 5, versículo 27. Capítulo 15, perdón.
Versículo 27. Dice, luego llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a los manantiales. Un lugar que parecería Edén, ¿no? Contrastándolo de nuevo con Génesis. ¿Sí? Y el agua, otra vez, este concepto del agua, y Martín nos mostraba cómo se aparecía también en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Y bueno, y en este relato tenemos lo mismo. Ahora, en Génesis, ahí está en la placa, capítulo 2, versículo 2, tenemos el famoso día de reposo. Y es interesante que el día de reposo no comienza con una prohibición a trabajar. No dice, no trabajen el día de reposo. El día de reposo es bendición de Dios, es reinado de Dios. Y este relato nos está llevando a que ahora el pueblo de Dios, ¿sí?, recuerde Génesis, el comienzo, el Edén, donde Dios creó el mundo, ¿sí?, en 6 días, y el séptimo día descansó. ¿Y qué hemos estudiado como iglesia sobre el día de reposo? Una y otra vez. ¿Qué es el día de reposo? ¿Cómo? Admiró toda su obra. ¿Pero qué era el día de reposo? ¿Era Dios sentándose porque estaba cansado a descansar porque necesitaba unas vacaciones? Reinando, gobernando. No vamos a profundizar en eso, pero era este concepto donde Dios se sienta en el trono y empieza a gobernar, a reinar. Eso es el día de reposo. Y el pueblo de Dios ahora, Dios les recuerda que hay un Dios que está reinando con ellos. Y los vuelve a Génesis 1. Los libera de Egipto, ellos murmuran, los bendice, y ahora yo soy el Dios que gobierna, que reina, que los cuida, los protege. Y esta es la idea, ¿sí? Como en este relato de nuevo aparece la idea del día de reposo, mostrándonos Génesis. Ahora, cuando aparece ahí otro punto de esta comparación entre cómo este relato tiene un lenguaje creacional, aparece muchas veces tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana. ¿Sí? Se fijan ahí, versículo 6. Ahí dice, entonces Moisés y Aarón le dijeron a todos los hijos de Israel, esta tarde, versículo 7, y en la mañana, versículo 8, Moisés dijo también por la tarde, luego sigue por la mañana, y lo podemos ver en el versículo 13, lo podemos seguir viendo. Y es la misma palabra, dice tarde Ereb, y mañana Boker, lo puse, debe estar medio salvaje esa traducción, pero es la misma que aparece en Génesis, exactamente la misma. Y la tarde y la mañana en la creación. En la tarde y la mañana, y la tarde y la mañana. Otra vez, el autor nos quiere estar llevando a Génesis, a este lenguaje creacional, esta nueva creación, continuamente. Y tenemos que el árbol como prueba de Dios para Adán y Eva en Génesis, si seguirán la sabiduría de Dios o su propia sabiduría. Y en el versículo 4 del capítulo 16 aparece por primera vez la palabra Torá. Y quiero detenerme un poco acá, para meditar un poco y pensar un poco qué es la ley, la Torá en el Antiguo Testamento. Pero contrastando, en el Génesis, ¿sí?, el árbol representaba justamente la prueba de Dios. Y versículo 4, vamos a leer, dice, del capítulo 16, y el Señor le dijo a Moisés, como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo, para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. Cada uno de ustedes debe salir todos los días y recoger la porción para ese día. Ahí está, esa placa yo justo iba a pedir. Me leyó la mente, la verdad, el Tommy. Y la palabra, ahí aparecen 2 palabritas, ¿sí?, que es obedecer y es ley. Y la palabra para obedecer
es halak, ¿sí? Que podemos decir que hasta incluso está mal traducida. Porque no es obedecer. No sé si hay otra versión por ahí. A ver, que no aparezca esta palabra obedecer. ¿Cómo? Cumple. A ver otra. ¿Cómo? Si andan. Ahí está. A ver. ¿Qué? ¿Cómo? Ponerlos a prueba. Ahí está. La palabra, capaz que mejor se puede traducir, es justamente si andan. Esa misma palabra tiene que ver con caminar, no con obedecer leyes estrictas, ¿sí? Como un código penal que uno tiene que obedecer. Es si andan. Y la palabra ley es la palabra Torá, que está en la próxima placa, si está ahí. Torá tiene que ver más con instrucción. Y ahí me quedó espectacular, esa A quedó recolgada. Esto se nota que tengo una bebé de 6 meses, bueno, esperen. Y la instrucción tiene que ver con sabiduría. Es si andan según mi sabiduría. ¿Y qué distinto que es? Qué distinto que es. La palabra ley, en verdad, es demasiado estrecha y engañosa para traducir con precisión la palabra hebrea que es Torá. Ahora, la ley, capaz que como hemos entendido en nuestra cultura occidental, ¿sí? Siglo XXI, es como un código en el cual uno tiene que respetar ese código y sujetarse a ese código en el cual si uno comete un error, ese código te ejecuta. Pero en el mundo antiguo, John Walton nos ayuda a pensar que el orden de una sociedad no estaba basada en una ley como en nuestro mundo moderno, sino estaba basada en la sabiduría de los reyes. Los reyes tenían que aplicar su intuición para generar orden en la comunidad. ¿Le recuerda a algún personaje de la Biblia esto? Salomón. ¿Salomón sacó el Código Civil? No. Salomón no sacó el Código Civil. Salomón aplicó sabiduría. Vamos a ver si está en la próxima placa, que hay algunas cosas que me gustaría leer de ahí. John Walton es un autor en el que acudimos mucho, y él tiene todo un libro que desarrolla este concepto de la ley para el Antiguo Testamento. ¿Qué significa la ley para el antiguo cercano oriente? Lo aborda culturalmente, teológicamente, está muy interesante. Vamos a leer algunas cositas para poder profundizar en esto. Dice, la Torá es mucho más que una mera ley, dice él. Incluso la palabra misma no indica requisitos estáticos que gobiernan toda la experiencia humana. Y en el libro empieza a detallar un montón de cosas que no aparecen en la ley. Pues si no tendríamos un libro enorme. Entonces, no tiene que ver con un código civil donde si no está escrito ahí, entonces no pasa nada. Entonces, la ley en verdad nos va mostrando, ¿sí?, la sabiduría. Es un modelo. La Torá tiene que ver con una instrucción, tiene un componente más pedagógico. No una cuestión de obedecer mi ley, dice Dios. No. Dice, seguimos leyendo, dice, en cambio, lo identifica como enseñanza direccional o guía para caminar en el camino de la vida. La Torá es Dios dándole al pueblo su sabiduría para que ellos caminen sabiamente. Entonces, claramente caemos en la religiosidad, en la legalidad, necesito un par de normas para cumplir y ahí sé si soy bueno o soy malo. Es fácil, ¿no? Queremos siempre el camino más
fácil. La sabiduría es más difícil. ¿Sí? Ahí dice después más adelante, ahora vamos a leer, que la sabiduría no se puede legislar. ¿Sí? La vida cristiana es más difícil. No es simplemente cumplir determinadas cosas. ¿Sí? Cualquiera. ¿Sí? Dice, ahí en la segunda parte, la muerte a la desobediencia, esto es importante, no es el castigo por no obedecer. Esto es en el Código Penal occidental, moderno. ¿Sí? Aquí la muerte es el destino de cualquiera que no presta atención a la sabiduría. Dios está enseñando, si vos no seguís la sabiduría, es esto lo que te va a pasar. No es el Código Penal que cae sobre nosotros. Ese no era el propósito de la Torá, ese no era el propósito de la ley. Claramente hay disciplina de Dios, claramente, ¿sí? Pero el propósito de la ley no es ser un código penal. Es importante nosotros poder abstraernos de nuestra cosmovisión, ¿sí? Moderna, cultural, científica, para poder meternos en su cultura y decir, bueno, ¿cómo ellos entendían la Torá, la ley? Bueno, recomiendo este libro de John Walton, que es muy, muy interesante. Y dice ahí, la vida sabia no se puede legislar. Dios nos llama a vivir vidas sabias. Y eso no se legisla. Eso yo no tengo que tener un librito acá para saber cómo vivir. Dios te muestra y te deja caminar. Ahora, la sabiduría tiene que ver con percibir el orden y establecer el orden. Genial. ¿Sí? Esto que decía Walter, ¿no? La revelación de Dios que te muestra, te enseña. Se trata de aplicar principios de sabiduría, no de seguir reglas. Son dos pequeñas partes del libro que yo saqué de ahí. Dice, la legislación conlleva un sentido de usted debe. Usted debe. La instrucción conlleva un sentido de usted sabrá. ¿Se nota, se ve la diferencia? ¿Sí? La Torá es una expresión de sabiduría. Usted sabrá, Dios no es un padre autoritario que le dice, obedece mi ley, quédate acá. Ellos, queremos volver a Egipto. ¿Sí? Pero mira esto, te traigo bendición, mira quién soy yo. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Esto es importante porque después vamos a llegar a los 10 mandamientos. ¿Sí? Vamos a llegar a estudiar y analizar más en profundidad este concepto de ley, pero acá es la primera vez que aparece esta palabra Torá. Es importante esta introducción para que vayamos viendo cuál era el propósito de la Torá. Claramente, luego tenemos la interpretación de los fariseos, que se acuerdan que estuvimos estudiando en Efesios, que el propósito de la Torá era, de la ley, bendecir a otros. ¿Y ellos qué hicieron? Crearon muros. El pecado agarra la Torá, agarra la ley, la transforma, la da vuelta como una media, dice el dicho, y le hace seguir un propósito por el cual no fue creado. Y la ley ahora, en vez de generar bendición, ¿sí?, empieza a generar división, odio. ¿Sí? Todo esto. Pero el problema, dice Romanos 7, dice, no es la ley, es el pecado. ¿Sí? Entonces, y ahí empieza a contrastar qué es el concepto de ley, de esta sabiduría que Dios da, con, ¿sí?, cómo nosotros hemos transformado esa ley para dividir, maltratar, odiar, competir, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces es importante estas dos palabritas, tanto obedecer, que tiene que ver con caminar, con ley, que tiene que ver con Torá, instrucción. ¿Sí? Bien. Y ahora, por último, vayamos rápido a Mateo, capítulo 4. Por último, esto terminamos. Y me gustaría ver
cómo Jesús, el Mesías, es una recapitulación del pueblo de Dios, ¿sí? Siendo liberado en Egipto, en el desierto. En el capítulo 4, versículo del 1, tenemos la tentación de Jesús. Ahora, continuamente vemos cómo Jesús va reproduciendo en el libro de Mateo, ¿sí?, la vida del pueblo de Israel. La vida de Jesús está en peligro, ¿se acuerdan? Cuando era niño. ¿Por qué? ¿Qué quiso hacer el rey Herodes? Matarlo. ¿Qué quiso hacer Faraón cuando nació Moisés? Matar a todos los bebés, ¿sí? ¿Qué hace Jesús? Se va a Egipto. Y todo aparece en el libro de Mateo, ¿sí? ¿Y qué hace Jesús? Luego pasa por las aguas del bautismo. ¿Le hace recordar algo? El pueblo de Dios pasa por ¿dónde también? Por las aguas, ¿sí? Y Jesús es enviado por el Espíritu, dice, ¿a dónde? Si esto no se puede comparar con el pueblo de Dios, con Jesús, está impresionante. Impresionante cómo va repitiendo el autor, quiere mostrar que Jesús el Mesías es Israel. Está recapitulando todas las escenas del libro de Éxodo, continuamente. Y aparece justamente la tentación de Jesús. Y vamos a leer ahí, del versículo 1. Dice, luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? También. Todo el tiempo pensando, libro de Éxodo. El pueblo de Dios que reclama, tengo hambre. ¿Y qué hace Jesús? Dice, y el tentador se acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, me trajiste al desierto para matarme. No, la historia es otra, ¿sí? Escrito está, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ahí, hasta ahí. Después, si quieren, pueden seguir leyendo. Pero cómo Jesús, ¿sí?, el Mesías, ha pasado la prueba que Israel falló. Está reviviendo la historia de Israel y estaba demostrando su dependencia de la provisión del Padre, resistiendo el impulso de confiar en sus propias fuerzas. Jesús pasa la prueba. Jesús camina según la sabiduría de Dios, resistiendo la tentación, dependiendo del Padre. Es ese Mesías que cumple, ¿sí?, la misión que Israel tenía que llevar adelante, pero fracasó. Y ese Mesías que trae bendición a toda la humanidad, a todos los pueblos. Ese es el Mesías. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por nuestro gran y hermoso Salvador. Que podamos disfrutarlo, Señor, continuamente gozarnos, Señor, en Él, alegrarnos en Él. Y anhelamos ese día en el que va a volver. Anhelamos su venida, Señor. En su nombre oramos. Amén.